creo que la Cuarta Transformación, este gobierno, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, pues se han tenido varios logros, como son las vacaciones dignas, que pasamos de tener 6 días como mínimo en el primer año a 12 días, lo cual me parece pues genial porque es el doble de vacaciones y que todavía nos falta más, ¿no? Porque somos de los países que aún así pues menos tienen, ¿no? Por ejemplo, yo había visto en Europa hay varios países donde tienen 30 días al año, entonces yo creo que es hacia lo que debemos de aspirar, pero que sí tenemos ya una voluntad política en la que vemos que pues hacia allá vamos, ¿no? Tenemos también que hay muchos trabajadores inscritos ya en el Seguro Social, sí. Ganando un promedio de un sueldo de 15,969 pesos, que pues es más que lo que teníamos en otros gobiernos. Hemos tenido estos aumentos históricos al salario mínimo que han llevado a las y los trabajadores a recuperar el 90% del poder adquisitivo que teníamos y que más bien que ahora tenemos por esta recuperación, y yo creo que han habido muchos logros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, justo creo que retomar el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora pues es una parte fundamental de la Cuarta Transformación, y por eso es que a pesar de que el lunes habíamos platicado un poco de eso, decidimos hoy retomarlo, porque creo que en gran medida en el trabajo se basa la redistribución del capital, ¿no? O sea, por supuesto, una parte muy importante de garantizar la justicia para las y los mexicanos se lleva a cabo desde el gobierno de la transformación con los programas sociales, pero creo que de igual manera, o sea, yo lo pondría en el mismo nivel de importancia, están todos estos proyectos que se han hecho para favorecer los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Sabemos que, bueno, pues, tradicionalmente, y no solamente en México, sino a nivel internacional, pues ha habido una lucha fuerte de las clases trabajadoras por tener simplemente un salario digno que tenga pues la representación de que todos los días salen a trabajar, a partirse la madre, etcétera, ¿no? Y bueno, en resistencia a eso vemos, pues, lo que aquí se dio muchísimo en México, ¿no? Una clase patronal, pues, que no permitió, ¿no? Durante años que hubiera aumentos a los salarios, que a pesar de que, por ejemplo, en las empresas, pues, había un crecimiento de las ganancias de toda la empresa, pues el discurso siempre era, ¿no? Pues que el salario se mantenía igual para las y los trabajadores, a pesar de que es la fuerza de trabajo de ellas y de ellos las que hacen que la empresa pueda ganar mucho más, ¿no? Entonces, estas demandas, obviamente la lucha sindical, que ha sido una lucha clave de la izquierda en México y a nivel internacional, ¿no? Pues ha sido siempre un movimiento que se ha fortalecido, pero que realmente durante otros gobiernos no habían tenido pues una apertura, ¿no? A mi parecer no habían tenido una apertura que con este gobierno sí vemos. ¿Por qué? Porque había mucho sindicato charro, ¿no? O sea, estos sindicatos cupulares donde, no sé, gente como Romero de Champs, ¿no? Gente como el Bester Gordillo y todos estos liderazgos de sindicatos que estaban pues muy acostumbrados a darse, bueno, como el Bester Gordillo, la vida de gastar una cantidad brutal de dinero de lo que lograban negociar en las cúpulas. ¿Y los trabajadores qué, no? O sea, y la gente que realmente es la que sale todos los días a trabajar, y también que cuando vienen las huelgas son los que se fletan, ¿no? Manteniéndose afuera de las instituciones, de las empresas, etcétera, exigiendo un trabajo digno, ¿no? Entonces, creo que realmente lo que se ha logrado con esta cuarta transformación, ya lo mencionabas, Beth, o sea, el aumento al salario mínimo, a pesar de esta resistencia que nos dijeron, es que va a haber una brutalidad de inflación y quién sabe qué, no. Y al final hemos visto que, o sea, al contrario, o sea, nos ha ido muy bien con el aumento al salario mínimo, de manera histórica ha aumentado durante este gobierno como no había aumentado en varias décadas. Otras cosas, por ejemplo, la reforma a los sindicatos para que sea mucho más democrática, para acabar justamente con esta idea de los sindicatos charros, que tengan realmente un proyecto publicado, ¿no? Con el que puedan, pues, convencer, ¿no? A las y los trabajadores, y de igual forma que ese proyecto sirva para que ellas y ellos les puedan demandar, a ver, tú sí cumpliste como líder sindical, tú no cumpliste. O sea, creo que es parte de democratizarnos, o sea, de llevar más allá de las elecciones de representantes populares, por ejemplo, la democracia, sino también llevarla a un espacio, pues, tan fundamental como lo son los sindicatos, ¿no?
gran logro de la Cuarta Transformación, que no se hubiera podido sin la convicción de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores, terminar con el outsourcing, ¿no? O sea, y nosotros lo vivimos, Beth, o sea, nuestra generación, además, digo, también generaciones arriba que nosotros, pero sobre todo nuestra generación, pues es una generación que ha vivido con una pésima dignidad laboral, ¿no? O sea, donde pues realmente te contratan para llevar redes sociales, te contratan para hacer trabajo de asesoría externa, etcétera, y realmente tú no tienes ningún tipo de certeza de que vas a tener con tu atención a la salud, de que vas a tener ahorro para el retiro, de que si te embarazas, por ejemplo, va a haber una guardería, una instancia infantil donde puedas dejar a tus hijos, ¿no? Y justo, ¿no? Lo que busca hacer la Cuarta Transformación, que creo que es un gran paso haberlo hecho legalmente, y ahora, bueno, pues lo que falta es que realmente sea implementado de manera correcta, pues es garantizar que toda persona trabajadora pues pueda tener estos mínimos básicos por los que se ha luchado durante muchísimos años en nuestro país, Beth. Por eso creo que es importante. ¿Cómo ves?